Quiero empezar contándoles una historia que se encuentra en Hechos. Voy a hablar un poquito sobre Pablo. La historia comienza con un complot contra Pablo. En Hechos 23:12 dice, no sé si ahí está, no, sí. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Por este hecho y en defensa, Pablo pidió recurrir a César. En Hechos 25:11, Pablo alega su defensa y dice, porque si algún agravio se ha caído otra vez la S, o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Pido que me lleven ante César. ¿De qué se le enjuiciaba a Pablo? Pablo explica lo que él antes era, su conversión, y lo que está haciendo al obedecer la visión. Lo vemos en Hechos 26, del 20 al 21. Prácticamente lo que yo creo que nosotros sabemos un poquito, lo que nos habla en Hechos 1, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Pues él era lo que estaba haciendo. Entonces, en Hechos 26, del 20 al 21 dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El 21 dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Esto era lo que estaba haciendo Pablo en medio del juicio, explicando del por qué le estaban. Entonces le decía, no, yo estaba anunciando el evangelio, allí vinieron al templo e intentaron matarme. En Hechos 26, del 30 al 32, es cuando tiene el juicio Pablo y allí es enviado a Roma. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? En otras palabras, Pablo hubiera sido libre si él mismo no hubiera pedido, porque él mismo pidió en un momento y dijo, no me van a hacer el juicio aquí, necesito ir hasta Roma. Entonces, como él lo pidió, pues llevarle a Roma. Y aquí es donde empieza la historia que os quiero contar, en Hechos 27. En Hechos 27 nos habla de una historia, ya Pablo en el juicio, ya Pablo es enjuiciado, ya se dio el veredicto y dicen, vamos a enviarlo a Roma. Entonces, ¿cómo lo envían a Roma? Lo envían en barco. En un barco donde estaba a cargo de un hombre llamado Julio, un centurión. Pero cuando entran a este barco, antiguamente, en las épocas de Pablo, los barcos tenían que ir parando puerto por puerto para que hacer cambio de comidas y así no les estén faltando, porque al final la travesía era larga. Entonces, hasta que lleguen, pues tenían que pasar puerto por puerto. Salieron a la mañana temprano, relata la Biblia, y cuando empieza en la tarde, Pablo se da cuenta de que el tiempo empieza a cambiar. Y es que algunas personas somos así. Carlos me suele decir, le suelo preguntar, Carlos, ¿hoy llueve? Y me dice, a ver, me voy a tocar la rodilla a ver si me duele. Y si le duele, literalmente llueve. Pablo parece que era así, no sé si le dolía la rodilla o algo, pero comentó al centurión Julio y le dijo, a ver, Julio, don Julio, me atrevo, yo pienso que fue una charla así. Dice, Julio, parece que esta tarde va a cambiar el tiempo un poquito, así que ¿qué tal si nos quedamos en algún puerto que tú veas conveniente, algún puerto para descansar? Entonces, Julio no le hizo caso. En el versículo 7 ya nos relata que llevaban muchos días navegando despacio porque navegaban a sotavento. O sea, encima el viento estaba a la contra. El sotavento estaba buscando yo, la parte opuesta a aquella de donde viene el viento con respecto a un punto de lugar, a un punto o lugar determinado. Ya la cosa iba peliaguda, ya la cosa iba un poco difícil. Ya ese momento
de estar en el barco ya iba muy difícil. Los vientos ya estaban soplando, pero aún así, en el versículo 9 y 10, Pablo les advierte otra vez y le dice que si siguen navegando iban a perder mucho cargamento e incluso sus vidas. Pero Julio hizo más caso al piloto y al patrón de la nave. En el versículo 13 empieza la tempestad y así como en el versículo 14 ya nos relata un naufragio. Dice literalmente que entra un viento huracanado y ellos con mucho temor empiezan a tirar el ancla para que vayan más despacio la nave. Pero aún así no era suficiente. Era tanto el desespero que había en ese barco que entonces Pablo con los tripulantes que habían y el, ¿cómo se llama? ¿El piloto? El capitán. Gracias. El capitán entonces dice, pues parece que sí está soplando un poquito más fuerte el viento, vamos a tirar el ancla inclusive, porque ya el barco iba a la deriva, ya el barco ya no tenía eso un buen puerto, entonces incluso tiraban el ancla. Estaba informándome yo y cuando el barco tira el ancla, significa que ya necesita parar. O sea, imagínense el viento que había, la tempestad que había en ese momento. No era suficiente, porque la tormenta era tanto. El versículo 17 nos dice que era de tan grande la tormenta que ellos bajaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Qué creen que pasó? Al día siguiente seguía la tempestad. Se vieron incluso obligados a alijar, se vieron incluso obligados a tirar sus pertenencias con sus propias manos. Literalmente nos dice la Biblia que arrojaban a la mar cosas de ellos para que el barco no dé un vuelco y ellos puedan establecerse, aún en medio de la tormenta, puedan estar ahí cobijados. Hay un detalle que nos muestra el versículo 20 que dice que no había ni sol ni estrellas. ¿Y saben cuánto duró la tormenta? 14 días. Cuando estaba escribiendo esto me acordaba también de que la Biblia nos habla de una tormenta y que es más conocida, no importa, que nos habla de una tormenta, no sé si se acuerdan que cuando Jesús está en la barca, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está en la barca y él se duerme y los discípulos le dicen, Jesús, despierta, despierta, y Jesús ahí todo roncando, le dice, no tengan miedo porque yo voy a hablar a las olas, soy yo el que he hecho esto, y Jesús habla a las olas, a la tempestad y se para, todo vuelve a la calma y todo en paz. Esta tormenta no es parecida, esta tormenta no es de una noche, esta tormenta no es de un solo momento, esta tormenta dura 14 días. Y se venía a mi cabeza y decía, habemos distintas clases de tormenta, como distintas clases de personas, distintas clases de situaciones por las que nosotros estamos pasando. Yo no sé si tú estás en una tormenta, qué guay, ¿no? Con la de Jesús ahí en el barco, Jesús, despierta, ya, mi problema, yo ya oré, respóndeme. Y Jesús responde, es verdad. Así me pasó con mi embarazo. Mi embarazo yo oré, era todo malo, todos los síntomas malos, todo venía fatal. Yo oré y me salió un niño perfecto y dije yo, wow, guay, pues ya está, ¿no? He hecho el milagro, ya está. Esa tormenta, bien. Hay otras tormentas que duran muchísimo y son temporadas larguísimas donde realmente, como el versículo 20, dice, no vemos ni el sol ni las estrellas. Quiero dejarles con 3 puntos y el primero es que en este barco el problema no era la tormenta, que sí, es una tormenta que creemos nosotros que cuando está en nuestra vida o cuando estamos pasando nosotros por tormentas más largas, creemos que Dios incluso ni nos escucha. Aquí el que marcaba la diferencia no era el barco, no era la tormenta, el que marcaba la diferencia era Pablo. Y quiero dejaros con este mensaje de que tú eres Pablo, tú eres Pablo. Todo lo que te rodea, trabajo, matrimonio, amigos, jefes con buenos contratos, puestos importantes, todo esto se puede hundir. Pero solamente significa una cosa, que Dios te va a llevar a tu destino, sea como sea, con barco o sin barco. Es importante hacerse esta pregunta. ¿Podemos nosotros decir como Pablo en Hechos, seguimos en Hechos 27, 23?
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo. ¿Qué podremos nosotros decir? Elí hablaba de una situación que estamos viviendo actualmente sobre los terremotos de Siria y Turquía. La verdad que a mí me rompe ver las noticias y ver esto, es horrible. Pero estaba pensando yo y decía, mi corazón será como el de Pablo, que en medio de esta tormenta que está pasando el mundo, puedo decir, no, yo voy a confiar en Dios. O somos los primeros nosotros en desesperarnos y respirar con dificultad y ansiedad. ¿En quién está puesta nuestra confianza en medio de terremotos, en medio de tormentas? Tranquilos que llegaremos al otro lado. Dios tiene el control. Claro que sí. Nuestro punto 2 es, el que te envía sabe que las tormentas que pasarás. Tu capitán y mi capitán, que es el mismo capitán, sabía y sabe las tormentas que nosotros vamos a pasar. Solo hay que confiar. Solo hay que confiar. Cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, o cuando Pablo estaba en medio de la tormenta y en el barco, los demás, el don Julio, el centurión, decía, él no conocía a Jesús como lo conocía Pablo. Pablo sí tuvo un encuentro con Jesús, pero este señor no. Y la confianza de Pablo no estaba puesta en él, aunque él era el dueño del barco, aunque él era el encargado, aunque él estaba encargado, él era el marinero, él era el piloto, ¿no era él? Capitán. Él era el capitán. No estaba su confianza puesta en él. Su confianza estaba puesta en Dios. Y el punto número 3 es: el propósito no se resume en que solo tú te salves. He puesto de título a este mensaje, a ver si me lo ponen por ahí. ¿Sí? Aquí está, 276. ¿Qué significa? Pablo les avisó, les amonestó, pero nunca le hicieron caso. En Hechos 27:9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y ya siendo peligrosa la navegación, por haber pasado ya por el ayuno, venía Pablo y le amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo le estaba diciendo, si no paramos nos vamos a morir, aparte de perder todo, nos vamos a morir. El centurión no le hizo caso, pero él nunca condenó por eso. Pablo nunca le condenó por decirle, ya, qué bonito. No sé si a usted le gusta, pero cuando yo tengo la razón, le miro a la persona y le digo, te lo dije, yo sí sabía. Pablo era así. No, mentira, Pablo no era así. Pablo no condenó por eso. Él procuró traer paz, calma, orar por ellos, confiar en el capitán, confiar en su capitán, que no era el centurión, sino era Jesús, que a pesar de lo que no le hizo caso, ¿para qué? Para salvar la mayor cantidad de personas. ¿Saben que cuántas personas habían en el barco? No solo era Pablo, no solo era don Julio y los demás capitanes, sino que habían, ¿dónde está mi imagen? Habían 276 personas. Yo no sé cuántas personas hay aquí justamente ahora. Hacemos un cálculo, 100, 150, por ahí. Y yo no sé si tú miras a la persona que está allá al lado, ¿le conoces? ¿Sí le conoces o no le conoces? Preséntate, no. Ahora no, luego. Yo no sé cuántas personas hay aquí. Pero en este barco habían 276 personas. No solo era Pablo, no solo era el capitán, sino que habían más. Y Pablo, por misericordia a estas personas, hizo todo lo que hizo. La misericordia de Dios alcanza a las personas que están contigo en la tormenta, no porque ellos crean en Dios, sino porque tú tienes una relación directa con Dios. Tu integridad, así como lo fue Pablo, es suficiente para que los demás vean que aunque estés pasando por lo mismo que otras personas, los mismos problemas, las mismas tormentas, e incluso estés en el mismo barco, tu esperanza está puesta en Dios. ¿No se dan cuenta que a veces, yo que he pasado mucho por hospital, he estado en habitación
compartida, también he estado sola, pero cuando me ha tocado una habitación compartida, recuerdo cuando la operación de corazón, había una señora a mi lado y me decía, a ver, ¿y a ti te van a operar de corazón? Y le digo, sí, sí, y le estaba contando un poco la historia, que ya la sabéis. Y le decía, ¿y a usted qué le pasó? Y me dice, no, sí, lo mismo. Y me decía, pero estoy viendo con abogados, estoy viendo el tema de dejar mi herencia, el tema de dejar esto, estoy dejando mi testamento, ya, o sea, ella ya se veía muertísima. Y, y le digo, pues mire que sí es importante, yo nunca había caído en eso, ¿no? Uno nunca piensa en morirse, pero ella sí, lo tenía clarísimo, ella lo tenía, dijo, de aquí no salgo, así que ella se estaba listando y tal. Entonces, justamente cuando entró el médico, me acuerdo una mañana, nos explica a las dos, ¿no? La operación va a ser un poquito larga, va a ser parecida, pero dice, vamos a tener que, claro, el médico ya me mira a mí y me dice, ya sabemos que tu caso es más complicado, etcétera, tal. Y la señora entonces se me queda mirando, ¿no? Y la operación de la señora es más sencilla que la mía. Entonces cuando se va el médico le digo, vale, pues yo como no sé nada, pues vale, perfecto. Entonces la señora se me queda mirando y me dice, pero no vas a llamar, no nada. Y le digo, no, si estás tan tranquila. Y le digo, sí. Entonces me hacía recuerdo este episodio, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el mismo barco. Parece que tú ves a las personas que están a tu alrededor y parece que es el mismo problema. Parece que nosotros sufrimos igual que las personas del mundo. Y sí puede ser, porque duele. Ayer hablábamos del perdón y el perdón duele también porque hacen heridas en nuestro corazón. Y parece que son temporadas que se parecen a las otras personas que no creen en Dios. Pero déjame decirte una cosa, que sí, la única cosa que marca la diferencia entre esa persona y tú es que tú crees en Dios, es que tu confianza está puesta en Dios y es que, gracias, es que tú eres el que tiene relación directa con papá. Tú eres la única persona. Yo en esa sala de hospital, simplemente a la señora le traté de calmar, le dije, bueno, nos vemos a la vuelta, cuando se la llevaron a ella para operarle. Y me decía, ojalá hija, ojalá reza por mí. Le digo, claro que sí. ¿Estábamos pasando por lo mismo? Sí. ¿Estábamos en el mismo barco? Sí. ¿Teníamos el mismo problema? Sí. La diferencia entre ella y yo era que yo sí tenía relación directa con papá. Y es la que tú tienes que tener. Por eso te digo que tú eres Pablo. Este es el final de la historia. Y aquí se resume el propósito de la tormenta. La desesperación, las noches de angustias, el temor a ahogarse en alta mar, todo esto tiene un propósito. Que tú traigas la paz de parte de Dios a las personas que te rodean. En el versículo 41, los soldados buscaban la manera de que no se escapen los presos. Y por Pablo, el centurión impidió que maten a los presos y dio la orden de que los que sepan nadar salgan primero y los demás salgan en tablas en partes del mismo barco para que lleguen a tierra. Aquí está. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar. El barco se rompió, para que sepan ya el final de la historia. El barco, como fue, ya estaban en medio de la tempestad y todo esto. El barco se rompió. Estaban todos desesperados. Y entiendo que pasamos por procesos, pasamos por tormentas donde creemos que el barco, o nuestro barco, ya está hecho pedazos. Quizás hemos invertido muchísimo en el barco. Quizás nuestro barco de seguridad era nuestro país, mi casa. Yo recuerdo que en Bolivia era, qué guay, comíamos tan rico. Y vivía con papá y mamá y normal, se iban a trabajar, venían, una vida normal. Cuando vinimos aquí fue totalmente diferente.
mi seguridad era mi casa, mi seguridad era mi país, mi seguridad era allí. Yo aquí no conocía a nadie, yo decía, pero ¿qué es esto? Y yo no sé en qué día de la tormenta tú estás ahora. O yo no sé si tu barco todavía está completo, yo no sé si tu barco todavía está entrando a la tormenta, yo no sé si su barco se está tambaleando o está en medio de la tormenta que ya no ve ni siquiera la luz del sol ni las estrellas. Solo por Pablo, el centurión, solo por Pablo, escúcheme eso, solo por Pablo, el centurión tuvo misericordia de los demás presos. Solo por Pablo. Pablo fue el que agarró y dijo a los soldados, porque ya claro, obviamente se rompe el barco y cualquiera que es preso pues a escapar como pueda, ¿no? A escapar como pueda. Entonces los soldados dijeron, no, se van a escapar, pues antes de que se escapen, matémosle, porque estaba en juego su trabajo de soldado, obviamente. Pero el centurión por Pablo, por misericordia de Pablo, dice a los soldados, no, mejor que los que sepan nadar, lleguen como puedan, y los que no, que se cojan a tablas, inclusive del barco, o pedazos del barco, para que podamos llegar todos a salvo. El versículo 44 dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo de la tierra. El 37 dice, éramos en total 266 personas en el barco. Hoy estamos en un culto especial, en una fiesta especial de misiones. Y me preguntaba otra vez yo en casa, ¿qué es misiones? ¿Qué es misiones? ¿De qué se trata las misiones? Veíamos cómo Karen nos hablaba y de que está haciendo trabajos y que ha ido hasta Brasil, menudo trabajo el que está haciendo ella, y luego va a salir a Londres, simplemente por hacerse cargo de la misión. La misma misión que tienes tú y que tengo yo. Misiones se trata de esto. Misiones se trata de que como Pablo nosotros veamos el lado de que estamos en un barco. Y no solo estamos nosotros, porque nosotros a veces somos egoístas. Egoístas en decir, no, yo hubiera podido decirle, señora, rece usted a su Dios y yo rezo al mío, cada uno aquí con sus cosas. A veces somos egoístas, pero misiones se trata de esto, se trata de misericordia, se trata de amor. Pablo lo tuvo con estos hombres. Y por gracias a Pablo, gracias a su misericordia, leemos nosotros que todos se salvaron. Todos en el barco se salvaron. Y a veces creemos que es injusto, a veces creemos que no vale la pena, pero 276 presos, 276 personas se salvaron en el barco. Misiones es esto. Misiones es tener este peso por la gente, aunque no crean en Dios. Él al principio, ¿se acuerdan? Él dijo al centurión, mire que va a empezar la tormenta. Vea, don Julio, no, va a empezar la tormenta y lo mejor es que nosotros paremos en un puerto y allí vamos a estar seguros, porque se van a romper las cosas y nos vamos a morir. Pablo ya lo sabía. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Y la Biblia nos habla de terremotos, nos habla del final de los tiempos y vemos que está pasando todo. Claro que lo vemos y sabemos nosotros eso. La Biblia lo dice. Pero muchas veces nos quedamos con esto para nosotros y no tenemos misericordia con los demás. Misiones se trata de hablar. Misiones se trata de sembrar. Misiones se trata de tener misericordia por los demás que están en el barco. Que aunque estén pasando por lo mismo, aunque estén pasando por la misma situación que nosotros, ellos vean la diferencia, que en mí está Jesús, que en mí está el capitán de capitanes. Con esto quiero terminar y si pueden ayudarme los músicos, o Johnny. Quiero que se quede esto en vuestros corazones. No es que nosotros nos creamos Pablo. Ay, sí, Pablo era el que primero mataba gente y luego por eso escribió los Hechos. No quiero que nos creamos más que otras cosas o más que otras personas. Simplemente el tener el peso que tenía Pablo
para que la gente se convierta. Porque Pablo no estaba yendo a Roma a ser enjuiciado, Dios lo estaba enviando. El mensaje que quiero dejar es que Dios te va a llevar a tu propósito. Aunque estemos escapando como Jonás. Aunque estemos escapando como Jonás y el Señor nos envía a Tarsis y vamos a Nínive, es igual. El Señor ya sabe las tormentas que van a venir. El Señor ya sabe las tormentas que estás pasando. Simplemente que nosotros no queremos que con barco o sin barco, el Señor nos va a llevar. Dios nos va a llevar a ese propósito.